Buenas tardes, hoy voy a hacer el solucionario del examen, la cual fue la anterior semana y consistía en lo siguiente. Los primeros tres ejercicios correspondían al primer parcial y los segundos tres al segundo parcial. ¿No? Entonces voy a empezar resolviendo o haciendo el solucionario para los primeros tres y luego para los segundos. ¿No? Pero en este solucionario solo voy a explicar cómo se resolvía, el código lo voy a mostrar, no lo voy a implementar desde cero para que no sea muy largo el video. Entonces empezaremos con el primer ejercicio. ¿Ya? El primer ejercicio se llamaba serie binaria y la descripción era corta, solo te decía genere la siguiente serie para n términos. ¿Ya? Y esta era la serie que te tenías que generar. Y el tamaño, como pueden ver aquí, es pequeño, es 1000, no es mucho. Y te daba cómo tienes que mostrar. Y ahora, con un poco de análisis se puede ver claramente que esto es la serie de los números primos. ¿Por qué? Porque aquí está, hay 2, aquí hay 3 unos, luego vienen las 5 ceros, luego 7 unos, luego 11 ceros y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Cuál es la idea para resolver? Se podría hacer dos, ¿no? Uno que hagas fuerza bruta y buscar por cada número cuál es primo, o usar la criba, que esto es más eficiente. Ya, pero como era 1000, se puede usar esto. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera, ya para no gastar memoria. Entonces, ¿cómo funciona usando tu prueba de primaridad? Básicamente probar los números desde el 2 hasta el número que necesites. Eso básicamente recorrerías hasta que encuentres la cantidad especificada. Entonces, supongamos que n es 5, digamos, el tamaño del lote, o de la serie en este caso. Y entonces tú encuentras el primer primo va a ser 2, ¿no? Entonces 2 imprimes dos ceros. Entonces tu contador estaría en 2. Luego vas buscando. El 3 es primo, si es primo, lo encuentras. Imprimes 3 unos, ¿no? Luego vas buscando, pero ya has logrado imprimir los 5, entonces ya no necesitas buscar. Entonces para eso podemos hacer una bandera para que nos diga si hemos encontrado o no, para detener. ¿Ya? Básicamente ese es el primer ejercicio. Y la implementación vendría de la siguiente manera. Lo que les decía, lees el tamaño de tu serie. Este sería el contador de ¿cuántos números ya he imprimido? Esto sería, ¿ya? ¿Cuántos números ya he imprimido? ¿Ya? Por ahora cero, no imprimí nada. Y este sería mi número P, el que va a recorrer hasta el que encuentre. Sería este de aquí. ¿Ya? Este de aquí. Entonces primero inician 2, ¿no? ¿Por qué no? Porque sé que el 1 no es P. Entonces inician 2 y aquí pregunto. Como les decía, ¿no ve? Voy a hacer un... Este todavía no vean. Le vuelvo a explicar. Entonces, hago un if. Pregunto si es primo ese número, entonces hago un for y imprimo value. ¿Por qué value? Aquí lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces, primero value aquí está en 0. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Es que primero me imprima 0, luego 1, luego otra vez 0 y luego 1, así intercaladamente. Entonces, ¿cuál es la función de esa variable value? Primero está en 0. ¿Ya? Está en 0. Ahora, yo lo que hago cada vez que encuentro un primo, le resto 1 a value. Entonces, ¿qué sería aquí? Value es igual a 1 menos el valor de value es 0. Entonces sería 0. Y esto es igual a 1. Otra vez que encuentro va a ser value, va a ser igual a, el valor de value es 1. ¿Verdad? Menos, siempre les resto value, que en este caso value es, no, esto estoy mal aquí. Para el siguiente es value, siempre le voy a restar 1. Eso dice. Y le resto value. Value en este caso es 1. Va a ser 1 menos 1 es 0. Y otra vez. Value va a ser igual a 1 menos value. Value en este caso es 0 y esto es 1. ¿No? Y si podemos seguir haciendo, va a ser... Entonces, ¿qué podemos notar en esto? Es que primero va a estar en 0, luego va a estar en 1, luego va a estar en 0, en 1 y así. Y cada vez se va a ir intercalando. ¿Ya? Eso es lo que estoy logrando con esto. Por eso aquí imprimo value. ¿Ya? Entonces, lo que les decía, cuando encuentro un número primo, tengo que imprimir todos los números, ¿no? La cantidad exacta de ese número. Porque eso me dice aquí. Ahora, aquí imprimo value, eso ya está cubierto. Ahora, y ahí incremento mi contador, ¿no? Porque puede darse este caso. ¿Qué tal si me piden este 7? ¿Ya? Y he imprimido 5. Y ahora aquí el siguiente primo es 5, ¿no? Entonces, aquí voy a imprimir 5 ceros. Pero no debo imprimir eso, ¿no? Solo debo imprimir hasta aquí. Entonces, para eso es este contador, ¿no?
Una vez que sobrepase el límite, ya no necesito imprimir. Por eso el break y eso quiere decir que cuando llega a n, quiere decir que ya he encontrado todos los números de la serie. Entonces, esto lo pongo en falso para que esto ya no itere. ¿Ya? Al poner este while flag true, esto quiere decir que va a iterar infinitamente. ¿Ya? Entonces, al hacer esta condición, hago que esto más se dete. ¿Ya? Y básicamente eso sería la explicación. Y algo más que explicar es mi función es primo. ¿No? Aquí está, esto lo he puesto como siempre lo hemos hecho en clases. Si un número es menor a 2 no es primo. Ahora si es 2 es primo. Ahora entonces, un número par que no sea el número 2 nunca es primo. ¿No es cierto? Entonces por eso retorno 0. Y luego como aquí siempre va a pasar, aquí sería un número impar. ¿No ve? Siempre aquí va a llegar un número impar. ¿Por qué? Porque si es 2 va a mandar aquí que es 1. Y si no es 2 y es par, entonces va a mandar 0. Entonces aquí siempre pasa un número impar. Entonces, por eso aquí la prueba lo hago desde 3 y de más 2. ¿Ya? Porque no necesito eh, dividirlo a un número impar, que sería x en este caso, por un número par, porque nunca lo va a dividir, entonces no necesito. Sería hacer pruebas en vano. ¿Ya? Y aquí, como siempre, estoy aplicando hasta ahí, hasta la raíz, ¿no? ¿Sí? Porque ya les he dicho que se puede verificar si un número es primo, solo recorriendo hasta la raíz del número. Y esta es otra manera. Esto es equivalente a, sería i menor o igual a la raíz, ¿no ve? De x, es equivalente, ¿ya? Y básicamente eso sería la explicación del primer ejercicio. Aquí les voy a dejar el código completito para que lo vean. Entonces pasaremos al segundo ejercicio. Se llama contando números. ¿Ya? Entonces dice, dado un lote de n números, contar las veces que aparece el número x después de un número y antes de un número z. ¿Ya? Y aquí te da cómo va a ser la entrada. Entonces dice, la entrada consiste en varias líneas. La primera línea, un número entero n, que sería el tamaño del lote. ¿Ya? Y luego 3 líneas para cada número x, y, z, donde, esto es importante para los que manejan Java, para los que manejan Python no mucho. Y dice, la última línea tiene los n números del lote. ¿Ya? Entonces, ¿cómo viene? Te da el tamaño del lote que sería 5, luego viene x, que sería este valor, que sería 2. Luego viene y, que sería 3, y luego viene z, que sería 3. ¿Ya? Y luego vienen los 5 números del lote. Para que se entienda un poco mejor, lo voy a explicar aquí. Entonces, esto es x, y y z. ¿Ya? El tamaño del lote es n, que sería en este caso 5. Y x es 2, y es 3, y z es 3. ¿Ya? Algo que me estaba olvidando, aquí dice, los números x, y z son o deben ser consecutivos. ¿Ya? Eso es importante para resolver este ejercicio. Entonces, el lote es 3, 2, 3, 2 y 5. ¿Ya? Entonces voy a explicar la solución, ¿ya? O la idea, cómo funcionaba el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que te dice? Si x, voy a hacer a, no, aquí le voy a poner, ¿ya? Que sea, aquí le voy a poner pos x, ¿ya? Pos x, pos y pos z, ¿ya? Que vas a representar las posiciones de los elementos, ¿ya? Digamos que esto fuera 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué lo estoy representando de esta manera? Porque te dice, la condición del problema te dice que pos x, aquí sería pos y pos z, ¿ya? ¿Por qué dicen eso? Te dice, aquí te dice, contar las veces que un número x aparece después de un número y. Entonces, x aparece después de un número y, serían las posiciones, siempre uno más, ¿ya? Adelante, siempre mayor. Y te dice y antes del número z, entonces la posición de z tiene que ser mayor a la posición de x, ¿ya? Ahora aquí algo importante, aparte de esto, que sería la clave para resolver el ejercicio, es que los números tienen que ser consecutivos, ¿ya? O sea, las posiciones. Entonces, si digamos, si pos y es igual a 1, entonces pos x, como tiene que ser consecutivo y tiene que ser mayor, tiene que ser 2. Y lo mismo, tiene que ser 3, ¿ya? Consecutivos. Si este es 6, este tiene que ser 7 y este tiene que ser 8, ¿ya? Eso es importante. Porque aquí lo voy a hacer, por ejemplo,
Vean, este número, voy a partir, por este número no necesito preguntar, ¿no es cierto? Porque no tengo un número atrás. Entonces esto lo puedo guardar en una variable. ¿Ya? Entonces, luego estoy aquí y pregunto, x es 2, y que debería estar antes, ¿es 3? Sí, es 3. ¿Ve? Y z es igual a 3, sí es 3. Entonces este cuenta, este cuenta. Este no va a contar, ¿no es cierto? Porque es 3, pero yo quiero que x sea 2. X es 2 y este es 3. Espera un cachito aquí. El último número es 3, aquí no es 5. ¿Ya? Entonces aquí sería 3. Entonces estoy aquí. Pregunto, ¿y es 3 y z es 3? Sí. ¿Ya? Entonces, y aquí me da la respuesta igual a 2, ¿no es cierto? Cumpliendo esta condición, ¿no? Siempre cumple que es una posición menor, siempre aquí y aquí. ¿Ya? Ahora, si la condición del problema dijera que no son consecutivos o pueden no ser consecutivos, entonces habría más respuestas, ¿verdad? Porque si esta es una respuesta, esta también sería una posible respuesta, ¿verdad? En el caso de que no fueran consecutivos. ¿Ya? Entonces eso tiene que ser algo más. Pero como no es el caso, solo son consecutivos, el ejercicio se hace un poco más fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea sería guardar, ¿no? Guardas, digamos que tu número que vas a leer, que se llame lots, y guardas, ¿no? Primero guardas aquí, digamos, en A, esto que sea B y esto que sea C, digamos, tus variables. No es siempre tres tienes que guardar, porque tienes que preguntar por el anterior y por el siguiente. Entonces estás aquí y preguntas, ¿son iguales? Sí. Si son iguales, el contador más uno. Y si no, sean o iguales o no sean iguales, tus variables recorren, ¿verdad? Entonces aquí sería A, B, C. Luego va a venir A, B, C. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería el código de aquí? Sería básicamente así. ¿Bien? Leo el tamaño del lote. Leo los tres números. Aquí voy a declarar mis tres variables que van a ser para comprar. Y aquí leo los números del lote. ¿Ah? Y entonces leo mi lote, mi número. Pregunto, cuando i es igual a 1, como estoy empezando desde 1, quiere decir que es el primer número de mi lote, ¿verdad? Entonces no necesito comprar, por eso lo guardo en A. ¿Ya? Cuando es igual a 2, lo guardo en B. ¿Ya? Y cuando es 3, ¿por qué no estoy comparando en 2? Lo que les decía. ¿Por qué? Como es un lote y no puedo almacenar los datos, no tengo todavía este dato leído, ¿verdad? No lo he leído. Entonces tengo que leer necesariamente los 3 para preguntar por estos 3. Por eso entonces aquí, cuando es igual a 2 lo guardo. ¿Ya? Ahora, cuando es igual a 3, o sea, cuando ya es mayor a 2 quiere decir que ya he podido leer al menos 3 números, ¿no es cierto? Entonces ahí procedo a las comparaciones, ¿ya? Entonces, A va a ser mi valor anterior, que sería Y. B va a ser mi valor del medio, que sería X. Y lot va a ser mi valor actual. ¿Ya? Y C va a ser para saber cuántos números existen, ¿ya? Por eso imprimo X. Entonces, ¿qué hago? Como X, B tiene que ser igual a X, ¿no? Para la primera condición. Y el anterior tiene que ser igual a Y, que sería en este caso A. Y el actual debería ser Z, ¿no es cierto? Cuando eso se cumple, entonces aquí incremento. Ahora, esto es para lo que les decía. Aquí, cada vez tiene que recorrer, ¿no? Primero está aquí y luego tiene que recorrer, ¿ya? Esto de recorrer es, se cumple esa condición o no se cumpla, tiene que recorrer, ¿ya? Por eso es aquí. Ya, entonces eh, voy a explicar el ejercicio 3. Este, según el standing, solo he resuelto, bueno, no lo he resuelto nadie. ¿Ya? Entonces, este ejercicio era más implementación. ¿Ya? O sea, tenías que implementar todo lo que te decía. ¿Ya? Eh, Dice, dado un número, antes de, se llamaba el ejercicio buscando Fibonacci, es dado un número n, verificar si puedes de cada dígito Fibonacci, no, verificar si después de cada dígito Fibonacci existen dos dígitos que sean pares. ¿Ya? Si existen esos dos dígitos pares, formamos un número y con esos dos dígitos. ¿Ya? En caso de que no exista ningún dígito del número que cumpla con la condición anterior, imprime 0. ¿Ya? Entonces, dice, la entrada consiste en varios casos de prueba y es igual, es importante para los que manejan Java, porque aquí tienen que usar un dato long, ¿ya? No pueden usar un dato int.
¿ya? Pero para los que manejan Python, no hay problema, ¿ya? No hay necesidad de estar convirtiendo discos. ¿Ya? La salida dice imprima un número entero y, el cual se forma con las condiciones explicadas anteriormente. Se garantiza que y no supera 2 a los 63 minutos. ¿Ya? Dice, la respuesta no va a ser más grande que un número long, ¿ya? Porque muchos hubieran hecho en Java, entonces les hubiera dado runtime o algo, ¿ya? Entonces, básicamente, voy a explicar aquí la solución. Era, como decía, solo de implementar. Voy a copiar aquí el primer caso, que sería 88, 68, 68 y 6. ¿Ya? Y la respuesta es... vamos a generar la respuesta. Entonces, partes de este número, ¿verdad? Ya, este número es Fibonacci. O sea, corresponde a la serie Fibonacci. Sí, creo que sí. El 8 sí. Sí, el 8 es serie. Entonces, preguntas. Los siguientes. ¿Este número y este número es par? Si es par, formas un número número. Entonces sería 86. ¿Verdad? Ahora. Ahora ya. Entonces ya está. Luego te vienes aquí. Este dígito es, pertenece a la serie Fibonacci. Sí. Entonces, preguntas. ¿Estos dos dígitos los siguientes son pares? Sí, son pares. Entonces aquí le aumentas el 68. Ahora te vienes aquí. Ya estamos aquí. Este dígito no es Fibonacci. No pertenece a la serie. Entonces no hago nada. Luego me vengo aquí. Pero este sí pertenece al 8. Entonces otra vez aumento 68. ¿No? Porque los dos siguientes son pares. Ahora, luego me vengo aquí. Este dígito no es Fibonacci. Entonces no hago nada. Ahora, aquí no necesito preguntar. Porque aquí ya no hay más dígitos. Entonces para en vano voy a preguntar. Entonces la respuesta sería esta. Y vemos el caso de salida 86. Sí, es correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Es básicamente simulación. Vamos a descomponer por izquierda. Aquí. Sacamos este dígito. Y verificamos si es un dígito Fibonacci o si es un número Fibonacci. eh, Preguntamos por los dos siguientes. Si los dos son pares, componemos el número. Caso contrario, no. ¿No? Básicamente es la idea. Al componer el nuevo número y, se hace por derecha. ¿No? O sea, y más y por 10 más el dígito que voy a sacar. ¿No? Ahora, ¿dónde está lo complicado aquí? Bueno, lo difícil se podría decir es cómo verifico que este número, que el dígito yésimo pertenece a la serie Fibonacci. Una manera es generarme toda mi serie, ¿verdad? Me hago una función y me genero ahí la serie y mando, digamos, me puede hacer una función aquí que sea def, digamos, es Fibonacci X, sí, aquí le pongo. Y aquí que me retorne, si es Fibonacci, que me retorne sí, y caso contrario, que me retorne no, ¿verdad? Es una manera, pero aquí hay un truquito. Se supone que como voy a analizar dígito a dígito, no necesito encontrar todos los Fibonacci. ¿Por qué? Porque solo existen, creo que son, a ver, ya, solo existen que serían seis números que son Fibonacci, ¿no? De un dígito. Este es 13. Este, ¿por qué no me sirve? Porque nunca voy a agarrar de dos dígitos, ¿no? Siempre voy a agarrar un dígito. Entonces, desde el 13 en adelante ya no me sirve ninguno. Solo me sirven estos. Entonces, esto con un if lo puedo hacer. ¿Ya? Verifico si es cero o si es uno o 2 o 3 o 5 8. Y si es así, compongo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se vería el código de aquí? Básicamente sería... ya, ese sería el siguiente. Algo más si no sabían. El ejercicio te pide que sea eh, varios archivos, dicen, ¿no? Varios casos de entrada. Entonces, de esta manera, si así importas el módulo sys, bueno, es nada que ver. Haces un while true, o si while true, le pones tree. Entonces, cada vez aquí viene el código de todo tu programa. ¿Sí? Y cuando ya no haya más datos, le pones except y break. ¿Sí? Es una manera de leer los datos cuando son varios casos y no sabes el tamaño. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque aquí en este ejercicio no te dice el tamaño, ¿no? No te dice, digamos, aquí 3 y te van a dar 3. Se dice varios, o sea, pueden ser 3 5 8 10 20.
¿ya? Entonces, aquí estoy leyendo el primer número que sería n, el número. Esta manera es para leer con lectura rápida, ¿ya? Para los que no sabían. En vez de poner input, le pones size.readline, ¿ya? Ahora, estoy sacando la cantidad de dígitos. ¿Para qué estoy sacando la cantidad de dígitos? Lo que les decía. Cuando estoy aquí, aquí sí puedo verificar, ¿no? Pero cuando estoy aquí ya no puedo verificar, porque aquí ya no hay dos números, ¿no? Entonces, mientras la cantidad de dígitos sea mayor a 2, recién voy a verificar, ¿ya? Por eso aquí también pongo eso. Mientras la cantidad de dígitos sea mayor a 2, eh, lo verifico. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que les decía. Tengo mi número por descomposición, saco el 8, el primer dígito, ¿ya? Que sea por descomposición de la izquierda, ¿no? ¿Cómo haces eso? Es n dividido, o sea, la parte entera entre 10 a la cantidad de dígitos menos 1. Eso lo hemos llevado hace tiempo. Ya he sacado esto. Ahora verifico aquí si este es un número Fibonacci. ¿Cómo? Aquí, lo que les decía, ¿no ve? Solo hago esto. Si es 0, 1 o 2 o 3 o 5, 8, si es uno de estos números, entonces sí puedo sacar los otros dos siguientes, ¿verdad? Ahora, cuando cumple, ¿qué hago? Saco este y tengo que sacar este, ¿verdad? Pero cuando he sacado solo este dígito, este número sigue así, ¿no? Entonces tengo que actualizar el número. ¿Cómo actualizaba? Sacándole módulo, ¿no? Por eso aquí lo actualizo. Y los resto la cantidad de dígitos. Ahora aquí, entonces como mi número ya está sin el 8, en este caso, o sea, ya no tiene esta, entonces puedo sacar de la misma manera que he sacado el primer 8, este 8 de aquí, ¿verdad? Y hago lo mismo aquí. Si no se dan cuenta, esto es el mismo de aquí. Y ahora, ¿por qué el número lo guardo en otra variable? ¿Ya? Porque ¿qué pasa si supongan que este es 7, digamos, y digamos que yo lo actualizo? Bueno, eso no interesa, si yo lo actualizo y no cumple, voy a perder estos dos dígitos, ¿no? Entonces, por eso es, ¿ya? Entonces, por eso, cuando saco el 8, para actualizar el número, lo guardo en otra variable, que sería este valor, en otra variable. Y para sacar este dígito, hago lo mismo, ¿ya? Para no perder esto de aquí, porque tengo que comprobar, como aquí había un 8, tengo que comprobar para este, para este, para este, para este, para todos los dígitos. Por eso hago eso. Entonces en D1 saco el dígito. Este sería mi número auxiliar, digamos, actualizando, quitándole el otro número. Y de este número saco el primer dígito. Y aquí menos 2 porque le he quitado un dígito, ¿no? Por eso. Y de este número lo actualizo. ¿No? Porque tengo que sacar. ¿Ya? Bueno, esta línea no es necesaria. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar que estos dos sean pares. Es par y es par. Si es par, lo compongo, lo que les decía, ¿no? Y por 10 más el dígito 1 y por 10 más el dígito 2. Caso contrario, no hago nada y sigo descomponiendo, ¿verdad? Y esto es para imprimir con lectura rápida. ¿Ya? En vez de el print le pones sys.stdout.write y aquí los parámetros siempre los acepta como cadena. ¿Ya? Siempre cadena tiene que estar. Por eso aquí y como es un número entero lo convierto a cadena y le aumento el salto de línea. ¿Ya? Y básicamente sería esto el tercer ejercicio. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir para el segundo parcial. El primer ejercicio se llamaba generando una nueva cadena. ¿Ya? Dice, dar una cadena S, generar una nueva cadena con las posiciones de la cadena que sean números primos. ¿Ya? Finalmente muestra la cadena. Dice, aquí un ejemplo. Si tenemos la cadena hello, la letra H está en la posición 1. Está indexada desde 1. La H es la 1, la E es la 2, la L es la 3, la otra L es la 4 y la L es la 5. ¿No? Entonces la cadena resultante sería L, porque imprimo la posición 2, que sería la E, luego la 3, que sería la L, y luego la 5, que sería la O. Pues L. ¿Ya? Ahora, los límites también aquí ayudaban mucho, porque solo es 2000. Entonces, igual se podía hacer fuerza bruta. Y dice, la cadena solo contendrá caracteres minúsculas del alfabeto inglés y espacios. Y los espacios cuentan también. ¿Ya? No voy a analizar esta cadena porque va a ser un poco larguito. Aunque esperen un cachito, podemos hacer algo aquí. Ya. Ya. Aquí está la cadena. Este es el ejemplo. Entonces, si esta la indexamos,
aquí lo voy a poner desde 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sería 9, aquí sería 10, ya, hasta 9. Entonces, aquí debemos imprimir el 2, luego sería la B, o sea, EB, y aquí debe estar EB, ¿ves? Y la posición 5 sería la M, y que está aquí la M, y la posición 7 sería la S, ¿ves? Que aquí está la S. Y la E en la posición 11 sería. A ver, si esta es la 8, no, está difícil indexar. Ya, pero ¿cómo podemos resolver esto? Es básicamente parecido al primer ejercicio. Pueden hacerlo por la prueba de primalidad. O, digamos, aquí voy a poner la cadena OLA, ya, porque sea más fácil de explicar. Sería 1, 2, 3, 4. Ya, entonces verifica. El 1 es primo, este es primo, sí, se imprime ese carácter. Este es primo, sí, imprime ese carácter. Pueden hacerlo con la prueba de primalidad que hemos usado para el primer ejercicio. ¿Ya? Igual entraría en tiempo porque solo es 2000. Ahora, pero aquí hay un problemita igual. Mi cadena hola, cuando lo guardo en el lenguaje Python, está indexada desde 0. No está indexada desde 1, como aquí en el ejercicio explica. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer yo es ya, eso puedo hacer. Miren, pregunto por aquí. ¿Este carácter es primo? Este número, diré, es primo. Eh, no es primo, ¿no es cierto? Entonces no hago nada. Ahora, ¿este carácter es primo? Sí es primo. Pero no tengo que imprimir la L, tengo que imprimir la O. Entonces puedo imprimir cuando es primo en la posición -1. Esperen un momentito, por favor. Ya, entonces lo que les decía, yo verifico que este carácter sea primo, entonces no tengo que imprimir la L, ¿no? Tengo que imprimir un carácter menos, que en este caso sería la O. Ahora, lo mismo hago para 3. Si este carácter es primo, imprimo una posición menos, que sería eh, la L, ¿no? En este caso que sería igual la L aquí. ¿Ya? Entonces puedo hacer eso. Pero yo le resuelto el ejercicio con la criba y les voy a mostrar cómo funciona. Ya, pero la idea es básicamente la misma. Ya, entonces, lo que hemos hecho en clases era, me creo un límite para la criba y en este caso le he creado 10 a la 5, o sea, este algoritmo funciona para una cadena que sea 10 a la 5. Entonces aquí me creo mi vector de primos, que está primeramente vacío. Aquí voy a guardar los primos. Y aquí me creo mi vector, que está en 0. Primero supongo que todos son todos son primos. Y luego voy a marcar. Si no lo he marcado, los comienzo a marcar. ¿Ya? Entonces, y aquí me guardo los primos. ¿Verdad? Aquí me estoy guardando. Al final, este vector PR va a tener todos los números primos menores iguales a 10 a la 5. ¿Ya? Entonces aquí ya he preprocesado. En mi vector PR ya tengo todos los números primos. Es decir, ya voy a tener 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así. ¿Ya? Todos hasta menores igual a 10 a la 5. Luego voy a leer mi cadena. Y al leer la cadena, ya no necesito procesar nada porque ya está todo aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a verificar si mi posición en PI, donde está mi vector primo, es mayor a la cadena, entonces me salgo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tal si como mi vector P es esto? ¿Qué tal si mi cadena solo es hola? Entonces, no, yo sé que si es primo, no puedo imprimir 7 en mi posición 7 porque no existe en mi cadena. Entonces, por eso pongo, si mi vector de primos en la posición I ya es mayor o igual a la cadena, entonces me salgo. ¿Ya? En este caso, si ya es mayor, me salgo. ¿Por qué es index -1? Por eso me salgo y ya no hago nada.
Caso contrario, como ya sé que mi vector P en la posición décima es primo, entonces lo que les decían, ¿ve? Menos 1. ¿Ya? Porque la cadena es indexada desde 1 y los vectores desde 0. Por eso lo pongo menos 1. ¿Ya? Y básicamente sería esa la solución. No era complicado. Y pasaremos al siguiente ejercicio, que se llama ordenando por posiciones. ¿Ya? Este ejercicio igual de la implementación, netamente implementación. La historia no lo voy a leer, era un poco más. Básicamente te daban un vector de frutas, aquí te decían todas las frutas, y las posiciones de esas frutas están indexadas desde 1. Entonces, limón está en la posición 1, uva está en la posición 2, manzana en la posición 3, y así. ¿Ya? Ahora te daban una lista de posiciones. Digamos, aquí sería 7, así, varios números, ¿ya? Ahora, es la característica interesante era que esto era n más 1. ¿Ya? Si esto era, en este caso el tamaño es 8, entonces esto va a ser 9. ¿Ya? ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar por qué. Ya dice, entonces te dice cómo funciona el algoritmo. ¿Ya? Y te dice, esta va a ser la lista resultante. ¿Ya? Y básicamente aquí te explica qué tienes que hacer. ¿Ya? No es mucho de pensar ese ejercicio. Entonces te dice, partes en la posición 0. Siempre vas a partir en la posición 0. Y dice, B en la posición 0 es igual a 7. Entonces imprimes A en la posición 7, que sería Platón. Vas aquí, como está indexado desde 1, le pones Platón, que sería 7. Entonces aquí estaría 7. Luego, como ya estás en la posición 7, sería 1, esto sería 0, 1. Ah, algo que tengo que notar. Este vector está indexado desde 1. ¿No? Aquí les dice, indexado desde 1. Pero este vector está indexado desde 0. ¿Ya? Por eso cuando me voy a la posición 7, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, está 1. ¿Ya? Por eso aquí aparece A sub 1. Por eso dice B sub 7 es igual a 1. Porque este está indexado desde 0 y este está indexado desde 1. Por eso este tiene un elemento más que el vector A. ¿Ya? Entonces, B en la posición 7 es igual a 1. Entonces vas a A en la posición 1 e imprimes, que sería el limón. Y haces sucesivamente lo mismo. Luego, como B en la posición era 1, vas a tu vector en la posición 1, que sería 3, e imprimes esa posición. ¿Ya? Y así sucesivamente, hasta que encuentres, en este caso, un número 0. ¿Ve? Porque ya se encontró. Cuando llegues a un número 0, vas a volver aquí al número 0. Pero esa posición ya es imprimida. Entonces ahí termina ya. Lo único que tenía que darse cuenta era de este numerito. ¿Verdad? Ahora, los límites te dicen que es 10 a la 5. Cada fruta igual 10 a la 5. Y te garantiza que estas letras solo van a ser del alfabeto inglés, aunque no interesaba mucho. Y luego vienen n más 1 líneas, lo que les decía, ¿no? Siempre n más 1, porque este vector está indexado desde 0. Y entonces, la idea de esto no había mucho que pensarlo. Les voy a mostrar directo el código, porque no había que pensarlo mucho, era implementar directamente. ¿Qué es lo que se hacía? Lo único que tenía que darse cuenta era de aquí crear un valor falso, se podría decir. ¿Por qué? Supongo que yo tengo mi vector A está indexado desde 1, les decía, ¿ven? Vamos que tengo aquí así, varias frutas. Supongan que estas son frutas. ¿Ya? Pero los vectores siempre están indexados desde 0 en Python. Entonces aquí no puedo dejar nada. Entonces lo que yo he hecho es llenarle un valor falso, cualquier valor. Entonces esto ya va a ser 1, 2, 3, 4. Y así cumpliría con la posición en la que estoy, ¿no? Porque mi vector está en la posición 1, está indexada desde la posición 1, mi vector A. Entonces, al llenar aquí un valor falso, ya todo esto está indexado desde 1. Y para llenar mi vector B, no necesito hacer eso, ¿no? Porque está indexado desde 0. Pero sí tengo que leer un elemento más, por eso lo pongo aquí n más 1. ¿Ya? Y luego lo estoy haciendo. Ahora, entonces, ¿cuál era mi índice? Va a empezar en 0, ¿no? Porque siempre voy a partir desde 0. ¿No? Es lo que decía el problema. Ahora, mientras b de x sea diferente de 0. ¿Por qué b de x? Porque aquí hago, ¿no ve? Mi posición en esto va a representar y de x. ¿Ya? Entonces mi vector b en la posición y de x es igual a 7. Entonces voy a la posición 7. Y en algún momento esto va a llegar a 0 por este número. Entonces cuando llegue a 0 quiere decir que tengo que volver al empiezo, ¿verdad? Pero este valor ya imprimido, entonces voy a llegar a un ciclo y nunca va a terminar el programa. Entonces por eso aquí lo pongo eso. B en la posición y de x es diferente de 0. Ahora, como esto es mi posición, b de x aquí, o b en y de x, que sería esto, tengo que imprimir mi vector A en esa posición, ¿no? Entonces por eso aquí directamente accedo. Mi vector A en esta posición lo imprimo. Y mi
y de x va de acuerdo a lo que ya he encontrado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto? Esto sería mi b en la posición y de x, ¿no? Entonces, aquí y de x va a ser igual b en esta posición. Entonces, y de x la siguiente va a ser 1, la siguiente va a ser 3, ¿ya? Por eso es aquí. Y básicamente era eso, solo era eso, era implementar. Lo único que tenía que darse cuenta era de esto, ¿ya? De esto, que cuando terminaba el programa, para que no entre en un bucle infinito, ¿ya? Entonces, pasaremos al siguiente ejercicio, que sería ordenando. Ya, esto ya hemos hecho, ya. Pasaremos a este ejercicio, que sería fijando un elemento, ¿ya? Entonces aquí viene una historia, decía Alan y sus amigos están en el colegio. Cada vez que el profesor llega, todos los alumnos de su curso hacen una fila lo más rápido posible. Pero siempre Alan resulta el primero en la fila. Entonces a su profesor le gusta que todos los estudiantes que sean menor en estatura a Alan vayan adelante de Alan. Y los que sean mayores en estatura a Alan vayan atrás de Alan, respetando el orden que tenían después de formar. Entonces dice, la entrada está representada con una lista A de tamaño n, la cantidad de estudiantes del curso de Alan, y cada valor a su vez la estatura de cada estudiante. Ahí te dicen, el tamaño va a ser 10 a la 4, en la segunda línea todos los valores, y la altura del 10º estudiante es 10 a la 18. ¿Ya? Esto igual es importante para los que hacen en Java, tienen que usar datos long, ¿verdad? Y entonces analizaremos este ejemplo, ¿ya? Para que se entienda un poquito mejor. Aquí lo voy a copiar. Lo voy a indexar ya. Espérenme aquí. Ya, el ejercicio te dice que el primero en la lista es Alan, ¿no? Entonces en este caso la estatura de Alan sería 2. Ya. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo resulta? Entonces, todos los que son menores se mueven adelante de él, ¿no? En este caso el 4 no es menor, entonces no se mueve, el 3 tampoco, el 1 nomás es menor. Entonces él se mueve adelante. ¿Ya? En este ejemplo casi no se va a notar mucho, así que voy a hacer otro ejemplo. ¿Ya? Voy a modificar los ejemplos. Digamos que este es la estatura de Alan que sea 4. ¿Ya? Y no, que sea 3. ¿Ya? Y ese que sea 2. ¿Ya? Aquí está un poco más interesante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Ya. ¿Él es menor? No. Él tampoco es menor, tampoco es menor. Pero él sí es menor, ¿verdad? Entonces él se mueve adelante. ¿Cómo quedaría mi vector? Sería 2 y todos los demás, ¿no? Sí, 4, aquí quedaría. Espera un momentito, esto vamos a copiar. Ahí está. ¿Cómo quedaría este valor 2? Espérenme un cachito. Ya. ¿Cómo queda? Como él es menor, él se tiene que mover adelante de él. Entonces todos los demás recorren. ¿Por qué todos recorren? Porque tengo que conservar el orden. ¿Ya? Entonces él se va adelante. Aquí vendría, ¿verdad? Así. Y todos ellos han conservado su orden, ¿ya? Ahora, este es el caso más interesante. El 1 es menor al de Alan. Entonces él tiene que ir adelante, pero no aquí. ¿Ya? Aquí no. Porque tiene que conservar su orden. O sea, tiene que estar adelante de Alan, pero si estaba detrás de él, que es otro compañero, tiene que estar detrás de él. No puede pasarse adelante. Entonces, ¿qué vendría? Aquí tendría que estar 1 y este ya se va adelante. No puede estar más adelante. ¿Ya? Eso quiero que se den cuenta. No puede estar aquí. Porque una condición te dice que todos respeten como estaban. La única la condición es que se muevan adelante de Alan. ¿Ya? Entonces, como el 1 estaba detrás del número 2, tiene que conservar su orden. Pero la única diferencia es que tiene que estar adelante de Alan, si es menor, ¿verdad? Y todos esos números son mayores, iguales, ¿no? Entonces estos no se mueven. Ya no puedo traerle a este 3 aquí adelante, porque tiene que conservar su orden. Lo único con el que sí tienen que, digamos, ver es con Alan, ya que se exceden esa parte. Entonces, básicamente en eso consiste el ejercicio. Ahora, ¿cómo puedo hacer los cambios para conservar el orden? ¿Mm?
una solución fácil es, en este caso, voy a fijar el primer elemento, porque te dice que el primer elemento siempre va a ser Alan, ¿verdad? Entonces lo voy a fijar. ¿Y qué voy a hacer? Los que sean mayores o los que sean menores a este elemento, los voy a poner en una lista, ¿ya? Aquí lo voy a hacer, lo voy a simular para que se entienda. Digamos que mi lista va a ser A, B, ya. Entonces mi mid que sea Alan, ¿ya? Que sea A sub 0. O el vector es, digamos que este vector es C, digamos que se llama, ¿ya? Esperen, para que se entienda, vamos a ver qué nombres les he puesto para que. Ya. Mi vector, este se llama C, diré B, ¿ya? Este se va a llamar el vector de los menores, los mínimos, y este de los máximos, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Aquí estaría B sub 0, ¿no ve? El primer elemento siempre es Alan, eso te dice el problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo es B sub 3? Pregunto desde 1. ¿Este es mayor? Antes de eso, tengo que mover los menores. Entonces voy a preguntar, ¿este valor es menor al B sub 0 o a mí? Si no es menor, entonces lo pongo a máximo, porque es mayor, ¿no? Entonces aquí lo voy a poner. Aquí. Pregunto, ¿3 es menor? No es menor, entonces lo pongo aquí. 5 es menor, tampoco es menor, lo sigo poniendo. 2 es menor, 2 sí es menor, entonces lo voy a poner en mínimo. 1 es menor, sí lo pongo en mínimo. 3 es menor, no, lo pongo aquí. 4 es menor, no, entonces aquí. Y al final, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir mi vector mínimo, lo voy a añadir más mid y más mx, ¿ya? Al final, eso va a ser mi vector. Y si se dan cuenta, de esta manera estoy conservando el orden, ¿verdad? Como el primero estaba mayor a este, va a seguir siendo mayor. Lo único que estoy moviendo es adelante, ¿ya? Entonces de esa manera estoy conservando el orden, ¿ya? Y si ven aquí leo mi vector, o el tamaño de mi vector, aquí leo mi vector, y aquí me creo dos vectores vacíos, mn y mx vacío. Y mi valor de comparación va a ser, igual es una lista, en este caso le he puesto para concatenarlo, va a ser b sub 0, ¿ya? Y lo que les decía, ¿no? Voy desde 1 hasta el final del vector y pregunto, si b sub i, si este es menor a mi b sub 0, o sea, mi lista en la posición 0, lo voy a añadir a mi mínimo, caso contrario a mi máximo. Y al final voy a mostrar lo que les decía, los mínimos primero, luego el medio y luego los máximos. Y de esa manera conservo el orden, ¿verdad? Entonces, chicos, esto sería el solucionario. Cualquier duda me preguntan y eso sería todo.